Bienvenido al canal Vida TV. Bienvenido a tu programa El Encuentro, un espacio semanal donde nos vemos todos los lunes y un espacio diseñado por el Dios Altísimo y para Él. Está totalmente ofrendado para el Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza sea para nuestro Dios. Creemos en un Dios de poder, creemos en un Dios que hace milagros, que hace maravillas. Creemos en un Dios de intimidad, un Dios de revelación, un Dios de relación, un Dios amigo, un Dios sobrenatural que es capaz de caminar sobre las aguas, pero el mismo Dios ese que es capaz de abrazarnos, hablarnos audiblemente, abrirnos el entendimiento de la palabra, un Dios proveedor que aparece en los momentos más difíciles de nuestras vidas, un Dios de libertad que abre cada una de nuestras cárceles, de nuestros cautiverios, y un Dios que sana cada una de nuestras heridas, ya sea sana el alma o sana incluso el cuerpo, porque Él tiene la autoridad y la soberanía para sanar. Él es un Dios sobrenatural y un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, de todo poder. La palabra de Dios en 2 de Timoteo nos dice en el capítulo 3, en su versículo 16 y 17, que toda la escritura, es decir, toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la palabra, hoy su palabra, inspirada totalmente por el Dios eterno, nos será útil a cada uno de nosotros para enseñarnos. Será útil para cada uno de nosotros para redarguirnos. Será útil para corregir nuestros caminos. Será útil para instruirnos en justicia. Esa palabra será útil a fin de que cada uno de nosotros, el hombre de Dios, sea perfecto y enteramente preparado. La palabra de Dios también será útil hoy para prepararnos para toda buena obra. Hoy le invito a que abra su Biblia en el Salmo 43. Es una oración en tiempos de aflicción. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Porque me has desechado, le hace una pregunta al salmista, porque andaré enlutado por la opresión del enemigo. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, dice el versículo 4, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Y el versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas? Y Dios mío. He titulado el mensaje de hoy: el Dios de mi fortaleza. El Salmo 43 es una continuación, obviamente, del Salmo 42, pero hacemos la referencia, es porque se dice que eran uno entre sí, que no estaban divididos, sino que el Salmo 42 y 43 es como una continuidad. De hecho, usted puede ver cómo hay dos versículos muy exactos, tanto en el Salmo 42 como en el Salmo 43. Pero hoy específicamente quería hacer esa aclaratoria porque hoy vamos a desglosar, es el Salmo 43 en sus 5 versículos que aparecen en la Biblia. Y fíjese que en el versículo 1 dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso y inicuo. Qué interesante que el salmista comienza este versículo diciéndole a Dios: júzgame, oh Dios. Nosotros podemos acercarnos a Dios como Padre, nosotros podemos acercarnos a Dios como amigo y nosotros podemos acercarnos a Dios como juez. Se dice que este salmo es una oración en aflicción. El salmista había decidido no acercarse a Dios como Padre ni acercarse a Dios como amigo, sino hacer una oración a Dios como juez.
el salmista se dirige a Dios como juez. Y el significado bíblico de juez es la palabra que se designa para la persona que está encargada de resolver algún o cualquier asunto o resolver una situación. Tiene la autoridad para dar un veredicto a favor de una de las partes. Y en el Salmo 43, incluso en ese versículo 1 donde le habla de que el Señor juzga mi causa, hay algunas iglesias tradicionales que han realizado cánticos, pero como un recordatorio de ese último viaje que hizo Jesús a Jerusalén para ser juzgado. Y le hacen ese cántico como haciendo referencia a ese tiempo donde Jesucristo fue juzgado por los hombres. El salmista apela aquí a que Dios, que como juez, ¿para qué? Para que por fe, por oración, podamos sentir la guía, el gozo, la fortaleza y la esperanza que ese Dios justo levantará un báculo de justicia y dará un veredicto a favor del cual está clamando. Júzgame, oh Dios. Esto no significa que él estaba queriendo que los hombres lo juzgaran, sino estaba simplemente acercándose para que el Dios eterno levantara juicio sobre su vida. ¿Sabe qué es interesante lo que está sucediendo aquí? Que nosotros vivimos en la tierra y nosotros cuando cometemos algún acto, obviamente si es a nivel de ley, usted debe ir a un juez de la tierra, pero cuando estamos hablando de nuestra relación con Dios, es interesante que el hombre hace un juicio diferente al que lo hace Dios. Entonces es importante que cada uno de nosotros podamos tener una intimidad con Dios, una relación tal que nos podamos acercar a Él para pedirle a Dios que pese nuestro corazón, nuestros juicios, que sea Él el que le hable a nuestro pecado, que le hable a nuestra iniquidad, que le hable a nuestra rebelión, y que nos podamos acercarnos a Él para que Él haga un juicio de redención sobre todo lo que nosotros somos. El salmista entendía que era mejor ser juzgado por Dios que por los hombres. Por eso nosotros tenemos que tener siempre actos de arrepentimiento, de confesión pecado, de arrepentirnos y pedir perdón, porque es mejor presentarnos ante ese juez justo, ante ese juez que nos permitirá abrir nuestra boca y darnos una segunda oportunidad y no esperar que los juicios de la tierra sean sobre nosotros, sino que el Dios del universo pueda juzgarnos. La Biblia dice y describe al Señor como un juez justo, es decir, el salmista estaba levantando un báculo de justicia sobre toda injusticia que él tendría en su vida. El juez al que estaba levantando tenía toda la sabiduría, tenía todo el entendimiento, tenía conocimientos eternos y caminos eternos y perfectos para él, y que iba realmente a poder juzgarlo de manera correcta. Él pesa en su báculo de justicia. Si nos acercamos a Dios como juez, Él lo hará desde su amor, desde la esquina de la sangre del Cordero, e incluso la sangre del Cordero levanta a Jesucristo como abogado en nuestras vidas cuando nos acercamos a Dios como juez. Y también el salmista sintió que él estaba siendo muy maltratado por el trato que estaba recibiendo de la gente, según lo que describe el Salmo, y pide que se demuestre que él no era culpable de que sus enemigos le imputaran tantas cosas que estaban diciendo sobre él. Y hay momentos de nuestras vidas que nosotros necesitamos acercarnos a Dios, porque los hombres están siendo muy duros con nosotros y necesitamos que el amor de Dios juzgue nuestros pasos y que nos permita el Señor dar un veredicto a nuestro favor por medio de la sangre del Cordero. E incluso este hombre estaba alzando salmo delante de Dios, una oración de clamor, aunque su juicio para él estaba siendo maltratado de forma injusta, pero incluso si sus pasos no son tan rectos y el hombre está tomando ventaja de sus pasos incorrectos, de igual forma usted puede ir ante el altar de Dios para que Él, como juez del universo, dicte un veredicto a su favor. Él se sentía injustamente acusado, el salmista, pero incluso si nosotros nos pudiésemos sentir culpables de lo que estamos viviendo y contendríamos muchísimas consecuencias de nuestros errores, todavía por medio de la sangre del Cordero tenemos ese acceso al trono de Dios y su vindicación y toda nuestra vida quede en las manos del báculo de justicia del juez justo.
que es el Dios Todopoderoso. En el versículo 1, el salmista le dice a Dios, defiende mi causa. Y en el Salmo 140, más adelante, el salmista dice, yo sé que Jehová, con seguridad, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Es decir, cuando él estaba levantando la causa al Señor, él sabía que solo él podía tomar la causa de un afligido y tenía el derecho de ayudar a los necesitados. ¿Qué es una causa? Es un expediente legal. Si estás afligido y tienes un expediente legal, tú deberías ir a Dios, golpea la puerta del cielo y el Dios Todopoderoso abrirá tu expediente legal. Tú tendrás la oportunidad de dar una oración de aflicción delante de Él y pedirle al juez del universo que dé un veredicto después que confieses tu pecado, te arrepientas y pidas perdón. El salmista, cuando se acercó a Dios para que lo juzgara de sus juicios, también, y le dijo que le defendiera su causa, también le dijo que lo librara de gente impía y que lo librara del hombre engañoso y del hombre inicuo. Qué interesante. El significado bíblico de impío significa aquella persona que está de falta de piedad o una persona de baja moral. Es decir, él estaba diciendo, Señor, sálvame de los que tienen falta de piedad. Sálvame, Señor, líbrame de las personas de baja moral. Eso realmente era lo que estaba diciendo él. El significado bíblico para inicuo tiene sus raíces en el latín iniquus. Y ese latín nos da una traducción de desigual. También se aplica a lugares abruptos o lugares difíciles que no son llanos o que no son de igual superficies. Y significa también injusto. Entonces es interesante que el salmista se acerca a un juez justo, mostrándole injusticia del inicuo, del impío, del engañador y pidiéndole a Dios que lo libre de gente con poca moral. Entre las palabras que funcionan como sinónimos para inicuo se pueden destacar malo, se puede destacar malvado, perverso, infame. O sea, que es decir, que él estaba siendo rodeado por infamia, estaba siendo rodeado por la maldad, estaba siendo rodeado por gente perversa y él se estaba acercando al juez del universo. Los antónimos para esto, o para contrarrestar este vocablo que estamos analizando, es bueno, es justo, es equitativo o moral. Es decir, él estaba yendo a lo antónimo de esas tinieblas y se estaba acercando a lo bueno, se estaba acercando a lo justo, se estaba acercando a lo equitativo y se estaba acercando a lo que realmente tenía alta moral, que era Dios. La palabra impío, es una traducción antigua de la palabra hebrea goyim en el Antiguo Testamento. Y la palabra goyim literalmente significaba naciones y se refería generalmente a todas las naciones del mundo. Es decir, que en un amplio concepto podemos decir que también el salmista le estaba diciendo a Dios que lo salvara del mundo, porque la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que podemos confiar porque Él ha vencido al mundo. En el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza es ekne, y es la palabra utilizada en el libro de Mateo, en su capítulo 28, en su versículo 19, cuando Jesús manda a sus seguidores a ser discípulos de todas las naciones. Él enseñó que todos los grupos de personas necesitaban escuchar el Evangelio y aceptarlo para recibir la vida eterna. Entonces él estaba diciéndole, Señor, en estas naciones donde hay tanta maldad, donde hay tanta impureza, donde no hay moralidad, necesito que juzgues mi causa, que me defiendas y que me defiendas de gente perversa, malvada o de la situación que están viviendo todas las naciones del mundo. Es decir, líbrame de las trampas, líbrame de los engaños, le estaba diciendo el salmista. Líbrame de los instrumentos del mal. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, pero sí contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y ellos el salmista le estaba pidiendo, líbranos de las trampas, líbrame de los engaños, líbrame de la confusión, porque ellos son instrumentos para contaminar, para llevarte a un camino oscuro, para llevarte a un camino sin Dios. Debemos clamar todos los días
para ser guardados del engaño, para ser guardados del mal, para ser guardados de caminos oscuros, para ser guardados de caminos sin Dios. El engaño te puede llevar a ser ateo. El engaño te puede llevar a ver películas incorrectas. El engaño, las trampas te pueden llevar a fumar. El engaño o el instrumento, como lo estaba diciendo el salmista, de gente perversa, de gente malvada, o las naciones, como lo identifica la palabra hebrea, es decir, el mundo como tal te puede estar brindando trampas para llevarte a lugares que te van a alejar totalmente de Dios. Y el salmista le estaba diciendo: líbrame, Señor, líbrame de todo engaño, líbrame de la pornografía, líbrame, Señor, de la fornicación, líbrame de las malas palabras, líbrame, Señor, líbrame de todo aquello que puede llevarme a un lugar incorrecto. Solo Dios puede guardar al hombre de los malos caminos, y el salmista lo sabía, y espero que usted y yo podamos entenderlo. En nuestro camino, la Biblia dice que toda persona debe sopesar nuestro camino. Nosotros a veces tenemos un camino que consideramos que está correcto, pero solo Dios puede enderezar nuestra senda. La Biblia dice que es una fuente inagotable de verdad, que la palabra es lámpara para nuestros pies y es una lumbrera para nuestro camino, que lleva nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. Una forma de nosotros ser guardados del mal es leyendo la palabra, conociendo a Dios de tal manera que podamos ser librados de las trampas, porque la verdad nos hará libre. Esa verdad nos hará libre. En el versículo 2, el salmista dijo: pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. Y le hace dos preguntas interesantes. Una, ¿por qué me has desechado? Dos, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Aquí hay una muestra donde el hombre sin Dios se queda sin fortaleza. Por eso la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Porque solo el hombre puede sentirse fortalecido si Dios está con él. El salmista comienza este versículo reconociendo que se sentía débil, porque solo Dios era su fortaleza, y esto lo llevó a sentirse de dos maneras: uno, desechado de Dios, y otro se sentía que andaba enlutado, o sea, andaba en tristeza, andaba en aflicción, andaba en oscuridad, andaba vestido de oscuridad por la opresión que el enemigo le estaba haciendo. Qué interesante y qué bueno nuestro Dios. Él se sentía débil, él se sentía en oscuridad, él se sentía desechado. Y hay dos palabras que saltan, y cuando nos sentimos alejados de Dios o cuando estamos apartados de Dios, aquí dos palabras interesantes. Una, que es desechado. ¿Qué significa ser desechado? Excluir, reprobar, menospreciar, desestimar, hacer poco de aprecio de alguien. Así nos sentimos cuando estamos alejados de Dios. Nos sentimos desechados, nos sentimos reprobados, nos sentimos menospreciados, no solo por Dios, sino aún por los hombres. Es decir, en la tierra tenemos ese sentimiento de opresión, porque dice oprimido, porque él decía que se sentía desechado, pero también se sentía oprimido por el enemigo. Y oprimido es aquel que está sometido a la tiranía de alguien, que está sometido a vejación. Es decir, es alguien que está preso de alguien y está siendo totalmente vinculado al mal, porque todo aquel que está oprimido tiene una tiranía de alguien que está por encima de él y lo está destruyendo. El salmista está profundamente abatido, en aflicción, en dolor, en depresión, en tristeza. Incluso pensaba que Dios estaba lejos de él. Y sabe que nosotros, la Biblia dice que Él está a la puerta, que todo el que llame, Él abrirá la puerta. Quiere decir que los que nos alejamos de Dios somos nosotros. Dios siempre está allí, porque Dios dice que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él es justo y verdadero, y su palabra es fiel y justa y verdadera, que Él es un Padre amoroso, que Él es un Dios ayudador, que Él es un Dios protector. ¿Por qué nos sentimos olvidados de Dios? ¿Por qué podemos sentir esa opresión? Cuando nosotros nos alejamos de Dios y permitimos que el enemigo entre en nuestro territorio para oprimirnos y cambiarnos. Pero Dios nos prometió que nunca nos dejaría y nunca nos abandonará.
y que siempre estará con nosotros. Y esa es realmente la verdad. Cuando estamos en tierra de engaños, nos sentimos alejados de Dios, desechados de Dios, reprobados por Dios. Y todo eso, ¿qué hace? Que nosotros nos alejemos más de Dios. Y mientras nos alejamos más de Dios por sentirnos en esa condición, el enemigo nos oprimirá más, nos llenará más de oscuridad y no permitirá que podamos ver la grandeza del Dios Todopoderoso, porque no veremos a Dios de la manera correcta. En el versículo 3, fíjese que después que Él va al juez del universo, le pide que lo juzgue, que defienda su causa, que lo libre del mal. Mire qué interesante, después que se siente desechado, oprimido por el enemigo, Él le dice en el versículo 3, hay como una aclaratoria, una respuesta, una revelación para el salmista y para usted y para mí, porque le dice a Dios, envía tu luz, envía tu verdad y estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Es decir, cuando nosotros necesitamos de Dios, cuando tenemos una aflicción, necesitamos que Dios envíe, el versículo 3 nos está dando la respuesta, que el Señor envíe su luz y que el Señor envíe su verdad. Cuando Dios envía su luz, la Biblia dice que la luz disipa toda tiniebla. Y cuando Dios envía su verdad, el Señor desempolva esa verdad inagotable en nuestra vida y el Señor desnuda al engañador. Entonces nuestros ojos son abiertos porque la Biblia dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Nuestros ojos son abiertos a la verdad y vemos las cosas realmente como son y esa verdad nos hará libre. Esa verdad nos hará libre, les digo de nuevo. La verdad de Dios, la luz que resplandece, nos hará libre de la opresión del enemigo y de nuestras aflicciones y nos dará una segunda oportunidad. Cuando el salmista le hace estas preguntas a Dios, salta una respuesta del conocimiento de Dios. Nosotros podemos preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué me siento desechado por ti? Señor, ¿por qué el enemigo está oprimiendo mi vida? Podemos hacerle esa pregunta y lo más probable que después de esas preguntas existe una revelación en nuestro interior. Le pidamos a Dios que envíe su luz y envíe su verdad. Envía tu luz y verdad, Señor, porque le fue revelado. La única solución que tenemos a nuestra aflicción es que Dios envíe su luz y que envíe su verdad. ¿Y quién es su verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La luz disipa tiniebla. Y Él nos dice en su palabra que después que conozcamos esa verdad nos va a llenar de autoridad sobre toda fuerza del mal. Es decir, en mi nombre, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús de Nazaret, podemos destruir la opresión, podemos destruir el desecho, podemos destruir la esclavitud en su nombre. Para los hebreos, la luz es el resplandor de la presencia de Dios. La luz trae sabiduría y la luz trae salvación. En el Nuevo Testamento, la verdadera luz ha venido. ¿Y cuál es la verdadera luz que ha venido? Cristo es la luz que nos capacita para conocer la salvación. Cuando Él dice, envíame la luz, envíame la verdad, prácticamente está diciendo, envíame la salvación, envíame a Cristo, y Él me librará de esta aflicción. En el versículo 4 podemos ver que dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Qué hermoso. Después que comenzamos un Salmo 43, que es una oración de aflicción, y desde un versículo 1, un versículo 2, un versículo 3, vemos un panorama de oscuridad. Ya en el versículo 4 podemos ver cómo el salmista está entrando al altar de Dios y cómo se está sintiendo en alegría y se está sintiendo en gozo. E incluso está diciendo, te alabaré con instrumentos, lo que le está diciendo.
y está proclamando la grandeza de Dios, porque la adoración, usted y yo podemos adorar a Dios todos los días. Él ha llenado nuestra boca de alabanza. Algo que caracterizaba la vida de Abraham en los capítulos 12 y 13 de Génesis es que él construía altares al Señor. Y le dijo, entraré al altar de Dios. En 4 ocasiones podemos ver en las Escrituras y se nos habla que fueron construidos altares a Dios. Lo construyó Abraham, dice, y el Señor se apareció a Abraham en ese momento y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. ¡Qué bonito! De allí se trasladó a donde, hacia el monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí un altar al Señor, e invocó el nombre de el Señor. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ají, al lugar del altar que antes había hecho allí. Y allí Abraham invocó el nombre del Señor. Y en Génesis 13 dice, entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el Cinal de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Cada lugar nuevo al que Abraham llegaba, edificaba un altar, o si ya había estado en ese lugar antes, hacía un sacrificio en el altar que ya él había levantado. ¿Qué simbolizan los altares? Nos habla de que así como Abraham, debemos buscar un tiempo en la presencia de Dios, debemos hacer un lugar para Dios, debemos levantar oración de incienso para Él, clamor para Él, bendecir su nombre, exaltar su nombre, acercarnos a Él, reconocer su grandeza, porque nos ha sacado de la aflicción. Cuando el salmista reconoció que Dios lo había sacado de toda esa aflicción y había enviado su luz y su verdad, levantó altar para Dios. Y el Señor ya envió su luz y su verdad a la tierra. Y está enviando su luz y su verdad a su vida y a la mía, por medio de Cristo. La Biblia nos explica que los altares eran construidos con un montón de piedras en ese momento. Y no se exigían que fuesen piedras labradas, sino que piedras normales, es decir, que no era algo especial que solo podían hacer aquellos que sabían labrar las piedras. Esto significa que toda persona debe edificar un altar, tiene en sus manos, en su corazón, las herramientas, los dones, los talentos, las capacidades para amar a Dios, para anhelar su presencia, para hacerlo de manera correcta y levantar un altar precioso. No hay formas diferentes de hacerlo. No era que Abraham tenía una capacidad personal para levantar un altar a Dios. Cada uno de nosotros, en cada una de nuestras circunstancias, podemos levantar un altar a Dios. Y en ese momento que levantamos altar a Dios, levantamos alegría y gozo delante de Él, porque Él dice, el gozo del Señor es mi fortaleza, el gozo del Señor me fortalece. Y entonces en este salmo de aflicción, el gozo del Señor es mi fortaleza. Construir un altar tomaba tiempo, pues se tenía que buscar y juntar las piedras para edificarlo. Esto nos habla de que usted y yo tenemos que hacer un tiempo, tenemos que apartar tiempo para estar con Dios, buscar ese momento de intimidad con el Señor, ese altar de adoración, donde le decimos a Dios que Él es grande, que es bueno, que es bondadoso, que es glorioso, que es nuestro Dios y que es nuestra fortaleza. En la Biblia el uso de un altar tiene el significado donde podemos también ver, relacionarlo con la adoración, y ese es el reconocimiento que hacemos, que estamos debajo de lo alto que es Él, y el adorador como tal está abajo y el Señor está arriba, bajo el altar de Dios, podemos decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el hombre es pecador. Dios es grande y sublime, excelso, maravilloso, poderoso, milagroso, y el hombre es insignificante. Somos como hormiguitas delante del altar de Dios, delante de su presencia. En la inmensidad de su autoridad y su poder, de su sabiduría, somos nada.
pero Él quiere mantener una relación con nosotros y solamente por Él amarnos y buscarnos debemos levantar un clamor, un altar de adoración en su nombre. Y en el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Le habló directamente a la aflicción. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esta actitud del salmista nos hace ver la importancia de reflexionar sobre nosotros mismos, hacer como que vernos una introspección de nosotros mismos, ser conscientes, ser honestos, ser transparentes, tener una integridad sobre lo que consideramos el concepto que tenemos de nosotros mismos. Y debemos buscar dentro de nosotros cómo estamos con nuestra relación con Dios, cómo estamos viendo a Dios, cómo estamos viviendo esta aflicción y qué actitud estamos tomando, si una autocompasión o una esterilidad en cuanto a nuestra confianza en Dios, o nos estamos hundiendo en ansiedades, en temor, en dolor, en depresión, o estamos levantando adoración y alabanza a Dios y estamos hablándole a nuestra aflicción diciéndole que confíe en Dios. Parafraseando su palabra le decía, ¿qué derecho tienes de estar abatida, alma? Eso le estaba diciendo el salmista, ¿qué derecho tienes para estar abatida? El abatimiento es un sentimiento que nos puede envolver a todos. En algún momento podemos sentir en nuestras vidas que nos sentimos totalmente abatidos. Y la palabra abatir viene de la palabra griega katabibazo, que se traduce a hacer bajar o descender. Es decir, en algún momento podemos sentirnos en el fondo, que hemos descendido a lo más bajo. El abatimiento es esa inquietud en el interior que te hace perder el ánimo, que te hace perder la fuerza o que te hace descender tu fe en Dios. Ese es el abatimiento. El salmista estaba enfrentando un momento de sed espiritual, de dolor. Él estaba viviendo un momento en el desierto, un momento donde las circunstancias que estaban rodeando a ese hombre eran negativas, eran destructivas, eran de oscuridad, eran de opresión, era de dolor. Y en efecto, en el versículo 3 Él nos los dice, Él lo clama a Dios. Y incluso Él muchas veces dijo, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea, las lágrimas a veces y el dolor, nosotros mismos, nuestra alma nos puede decir a nosotros mismos interiormente, ¿dónde está tu Dios? Las circunstancias adversas producen una inquietud que abate en el alma, que entristece en nuestra vida. George Muller dijo, el principio de la inquietud es el fin de la fe y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la inquietud. El salmista sintió esa inquietud en su ser y le preguntó a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? En medio de su abatimiento, el salmista reacciona y él levanta sus ojos al cielo y dice, alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarte, Señor. Salvación mía y Dios mío. En otras palabras, él dice, oh alma mía, aquíétate, porque yo creo en Dios y creo que Dios no me va a fallar. Alma mía, aquíétate, porque aún voy a alabar la fidelidad y la bondad, porque Dios es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Su fidelidad es grandiosa, Él es misericordioso. Alma mía, aquíétate porque Dios es bueno. Alma mía, aquíétate porque Dios es fiel. Alma mía, aquíétate porque Dios es el merecedor de toda la honra, de toda la gloria, de toda la alabanza, de todo el poder, de toda la majestad. Alma mía, aquíétate, porque he de adorar al Dios de Israel. Amado Dios y Padre Celestial, Dios todopoderoso y eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy, Padre, me uno con todo aquel, Señor de la gloria, que quiere hoy levantar delante de ti su causa. Quiere hoy venir a acercarse a ti y decirte, Señor, júzgame, oh Dios, tú.
Tú que eres el juez, hoy me acerco a ti como juez. Júzgame tú mis caminos. Júzgame, Señor, mi senda. Júzgame lo que represento para ti. Pero, oh Dios, defiende mi causa, Señor. Líbrame del opresor, líbrame del engañador, líbrame de los juicios del hombre, Padre. Líbrame de las manos del hombre, Padre de la gloria. Líbrame de las manos del mundo, Señor. Que sea tu mano, que sea tu justicia, que sea tu autoridad. Tú que eres el único que tienes la autoridad para juzgar, Padre. Porque el hombre no tiene autoridad para juzgar a otro hombre. Pero tú sí puedes juzgar mi causa y librarme, Señor de la gloria. Hoy me acerco a ti para que tú envíes tu luz, para que tú envíes tu verdad, para que tu verdad me haga libre, Señor. Hoy me acerco a ti para levantar un altar de adoración. Hoy me acerco a ti para levantar tu nombre, para decir que has llenado mi vida de gozo, de alegría. Hoy me acerco a ti, Padre, para hablarle a mi alma, Padre de la gloria, para decirte: aquíétate, alma mía, confía en Jehová, porque aún todavía creo que mi Dios, sé que mi Dios vive, que el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, hará conforme a su justicia, hará conforme a su autoridad, hará conforme a su soberanía. El Dios de Israel obrará a favor de aquellos que los aman. Este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias y le libró de todos sus temores. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, aleluya, tú me has sacado del lodo cenagoso, Señor, y me has llevado, Señor, a un lugar espacioso, Padre. Hoy dejo mi causa delante de tu altar. Hoy tú envías, Señor, tu alegría. Hoy tú envías tu gozo. Hoy tú envías tu bálsamo sanador. Hoy, Señor de la gloria, tú aquietas nuestra alma. Hoy seguimos confiando que el Dios de Israel está con nosotros, que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, que tú estás enderezando todo lugar torcido, quebrantando toda puerta de hierro y todo cerrojo de acero haciendo pedazos. Hoy venimos a atar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret al opresor. Hoy venimos a atar al engañador en el nombre de Jesús. No hay trampa en la cual podemos caer. No hay hombre inicuo ni impío, Señor de la gloria, que podrá engañarnos. Hoy se aviva, Señor, nuestro discernimiento de espíritu. Hoy nuestros ojos espirituales ven con tus ojos, Padre. Hoy nuestros oídos escuchan tu voz y nos advierte. Tú una vez más resplandeces con tu luz y disipas toda tiniebla, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el báculo de justicia de Jehová, el báculo de justicia de Jehová se levanta hoy. Conforme, Señor, a nuestras obras, seremos juzgados delante de tu altar, pero tú levantas báculo de justicia, Señor, en la tierra, para levantar al justo, Padre, de la opresión del enemigo, para levantar el justo de la opresión de aquellos que lo adversan. Tú levantas tu báculo de justicia, Padre, porque somos juzgados de rodillas en el altar de Jehová, pero somos defendidos, Señor, por nuestra causa defendida por el Dios de Israel, Padre de la gloria, y con el báculo de justicia nos hará justicia ante toda la injusticia del hombre. Y hoy te doy gracias, Señor, y sello esta oración y la declaro irrevocable en el mundo espiritual y en el mundo natural, declarando y profetizando y estableciendo con autoridad sobre tu pueblo, que ha llegado una palabra de bendición sobre sus casas y sobre sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y me levanto en autoridad, Señor de la gloria, en ese nombre que está sobre todo nombre, en la simiente de Abraham, en la cual serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y cae una bendición y un cambio de atmósfera, Señor, porque tú estás enviando luz y estás enviando verdad a cada uno de los hogares, Señor, que están oyendo esta palabra. Y no caerá en tierra infértil. Declaro y profetizo que será en tierra fértil, Padre, que dará su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Cristo, y en él te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya.